Muy buen día, amables amigos de Alternauta. Le agradecemos el día de hoy que esté con nosotros Linda Ruiz. Ella es directora regional de MGID. ¿Cómo estás, Linda? Hola Julio, muy bien, gracias. ¿Tú? Perfecto. Oye, muy interesado en que nos platiques. Vamos a hablar un poquito de contenidos, pero contenidos para negocios. ¿Es cierto? Es correcto, contenido para negocios. Sobre todo ¿Qué? estos negocios que todavía no tienen un contenido en la web y no se animan al poder tener algún contenido, ya sea un blog, redes sociales, algún video, están como en esa etapa indecisiva de ¿será bueno, será malo? Entonces, justo para ese tipo de negocios que todavía no tienen esa decisión, pero están pensándolo o creen que hay un potencial en su negocio, estaríamos hablando justo para ellos. Oye, súper interesante lo que nos platicas y bueno, quisiera comenzar con esta provocación y decirte cómo le hacemos para definir en qué redes vamos a estar, qué tipo de contenidos, digamos, es tanta la oferta, tanta la posibilidad, es decir, me tengo que comprar una cámara profesional para irme a hacer videos en YouTube, hago transmisiones en vivo, ¿qué hago? O sea, ante este escenario tan caótico y de tanta oferta, ¿qué le aconsejas tú a los dueños de negocio para tranquilizarse, sentarse y decir, hacia acá vamos? Bueno, primero hay que hacer una estrategia, porque de repente queremos hacer todo y no hacemos nada al mismo tiempo. Entonces, lo más importante, aquí el primer paso, y siempre mi recomendación es conocer a la audiencia. ¿A quién le voy a hablar? Porque si no sabemos a quiénes le vamos a hablar, no vamos a saber si vamos a hacer fotos, si vamos a hacer redes sociales, si vamos a hacer un blog, porque dependiendo la audiencia, será el punto en donde nosotros vamos a concentrar ese contenido. No es lo Ujú, mismo hablarle a una persona que tiene 45, 50 años a tal vez a un chavito, un millennial, que tal vez lo vas a encontrar en redes sociales, en las redes sociales más nuevas, ¿no? ujú. Entonces, si le vamos a hablar a alguien súper joven, nos enfocaremos en tal vez en algo que está más en boga en gente de 13 a 15 o de 13 a 20 años. Pero si le Ajá. estamos hablando tal vez a una persona que utiliza redes sociales, pero pueden ser las más básicas, pues entonces tendrá que ser una estrategia distinta. Entonces aquí lo más importante para poder hacer una estrategia de comunicación, una estrategia de contenidos, es saber a quién le voy a hablar. Si no Ujú. le sabemos, si no sabemos primero a quién le vamos a hablar, no vamos a saber en dónde o cuál va a ser nuestro canal de comunicación. Entonces, aquí mi recomendación, porque muchísimas veces van a decir, bueno, ¿y a quién le hablo? Tampoco tengo idea de quién le voy a hablar. Entonces, mi consejo para entender primero a su audiencia objetivo, al público objetivo, es pues investiguen a su competencia. ¿Quién es su competencia? ¿Quién es el principal competidor? ¿A quién le está hablando? ¿Quiénes son sus principales clientes? Y de su negocio, ¿quiénes son los principales clientes? ¿Quiénes son quienes van a comprar? ¿Quiénes son ese grueso de clientes y cuáles son las edades de esos clientes que llegan a sus negocios? Entonces también es importante conocerlos, las edades, a qué se dedican, la forma de comunicación con este público objetivo. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que necesita este cliente? ¿Cuál es, qué es lo que desea? ¿Qué es lo que está buscando este cliente? Para que también a través de la comunicación que yo tenga pueda resolver esas necesidades o pueda ayudarlos a entender que yo puedo ayudarlos a cumplir con sus objetivos. Em, ¿Cuáles son los problemas que enfrentan tanto sus productos, sus negocios, los servicios que ustedes tienen y cómo pueden ustedes ayudar a los usuarios, a sus compradores a resolver mediante su producto o servicio algún problema o una necesidad? Es importante para que nosotros enganchemos a un usuario que nosotros le comuniquemos el cómo mi producto o servicio te va a ayudar a resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, justo Interesante. Ujú. hablábamos de, previo a la grabación de una ferretería o una cadena de ferreterías. ¿Cómo los productos de alguna ferretería pueden ayudar a un usuario? Entonces, ¿cuáles son los problemas que se pueden enfrentar? No sé, tengo algún problema de instalación del gas en mi casa, o Ujú. si tengo alguna fuguita por ahí de agua. Entonces, tengo que hablarle a los usuarios en los problemas que tal vez podrían tener, y entonces un usuario que se pueda sentir identificado porque bueno, este negocio puede ayudarme a resolver el problema que yo tengo en mi casa. Entonces, siempre es importante entender cuál es mi público objetivo, cuál es mi audiencia y qué problemas puede tener mi audiencia que con mi producto o servicio yo puedo resolver, o qué necesidades puede tener esa audiencia que yo puedo resolver con mi producto o servicio.
Entonces Súper aquí interesante. A ver, si me permites tantito, porque, a ver, déjame hacer un par de anotaciones que a lo mejor a nuestros usuarios les serviría conocer ahorita. Yo te preguntaba que a qué público íbamos a dirigir esta conversación y platicábamos de un negocio que a lo mejor estuviera en crecimiento y pusimos el ejemplo de una ferretería porque pensé yo, bueno, a lo mejor una persona que tiene 3 o 4 ferreterías, es momento de que vaya a dar el paso más grande, ¿cierto? Entonces, a lo mejor estéticas, a lo mejor farmacias, no sé, justo que tienen que meterse ya, digamos, de manera obligatoria si es que quieren crecer en contenido. ¿Cuándo se toma esta decisión? Y cuál sería, digamos, tu consejo para decir, no, vaya, no improvisar en quién tiene que abrir la cuenta de YouTube, quién tiene que abrir la cuenta de redes sociales, qué redes sociales elegimos? Eso más o menos, ¿cómo lo vamos haciendo? Conociendo también a nuestro cliente. aquí es muy importante nunca va a ser, el momento indicado nunca va a ser como de, bueno, cuando ya tengas un año o cuando tengas ya 3 negocios o cuando tengas ya una cadena, porque en Mm, realidad puede ser que apenas estás iniciando tu negocio y ya puede ser momento para que abras, tal vez no un blog de contenidos, pero puedes tener presencia en redes sociales, porque además ujú, las redes sociales te van a ayudar a adquirir nuevos usuarios, a darte a conocer, a que claro, nuevas personas visiten ese negocio y poderlo crecer, tal vez no una sucursal, sino que empiecen a abrirse más sucursales nuevas. Entonces, el momento correcto puede ser desde que ustedes abren su negocio, que puedan ajá, tener presencia, les digo, no empecemos tal vez con un blog de contenidos y que graben contenidos con una cámara profesional, pero abrir redes sociales, pues no está de más que se den a conocer, pero siempre es importante a nivel estratégico, no nada más abrir una cuenta de Facebook o de Instagram o de TikTok solo por abrirla. Es importante hacerlo con una estrategia, saber qué vamos a comunicar dentro de esas redes sociales o qué vamos a comunicar si abrimos un blog de contenidos dentro de ese blog de contenidos, armar una parrilla de contenidos, armar una estrategia de qué días quiero publicar, qué es lo que voy a publicar consejos, tal vez otro día puede ser publicar promociones, otro claro, día puede ser como más, un mensaje como más genérico, como más hacia la sociedad, o sea, dependerá qué es lo que queremos comunicar, pero siempre con una estrategia, que no sea solo abrir por abrir. También el tener una estrategia de cada cuánto, con qué frecuencia yo voy a estar haciendo publicaciones, ya sea de mi blog, ya sea en redes sociales, algún posteo, porque no es como de que de repente digo, bueno, hoy voy a hacer 5 publicaciones y me quedo 2 meses sin publicar nada. No. Si ya tenemos que tener constancia. se recomienda tener constancia, esto es Ok, correcto. Y constancia y una frecuencia similar. Si el lunes publiqué una cosa, tal vez lunes, miércoles y viernes voy a hacer una publicación en tales horarios. Que ya sepamos de manera regular que solo hay una publicación, pero no hagamos 5 publicaciones un día y dejamos de publicar 2 meses, porque no es constante, no estás llegando de una manera constante a tus usuarios. Entonces, de repente, hoy llegas con un mensaje, ya te vieron, pero si guardas silencio 2 meses, nadie te va a seguir recordando. claro. Recordemos también que tenemos una amplia oferta de tal vez de la misma vertical de negocios. Tal vez tú ahorita mencionabas farmacias. Pues, tal vez hay una gran variedad de farmacias, una Sí, gran variedad de estéticas, una gran variedad tal vez de restaurantes. Entonces, tenemos que llegar con un mensaje constante para que el usuario nos tenga presentes dentro de su top of mind, dentro de su cabeza, el saber que este restaurante me está hablando de manera constante, entonces te van a recordar, porque si lo hacemos, como te mencionaba, una vez te recuerdan ese día y 2 meses ya no me tienen frecuente, tal vez en la mente, pues tal vez ya no va a ser como una opción para ir a comprar a tu negocio. Entonces ok, también cómo me quiero posicionar, como ok, el negocio que da consejos, como el negocio que les da promociones, eso también es importante definirlo. ok, qué bueno. Pues, sobre eso te quería preguntar. Una programación, por ejemplo, de decirle a nuestros amigos que tengan un negocio que vayan a empezar ya en serio con sus redes sociales, poner, por ejemplo, un lunes un consejo, un martes una oferta, un miércoles, no sé, alguna conversación. Eso sería lo que estás recomendando. ¿Habría que hacerlo más específico? ¿Qué ajustes habría que hacer sobre eso que te estoy diciendo de manera muy, muy rápida? El resumen, lo que acabas de decir es justo a lo que me Mm, refiero, a poner el poder planear, el lunes voy a hacer justo una oferta, el martes algún consejo, el miércoles, y también es importante, dentro de la planeación, que generemos conversación con los usuarios. El hecho de oh, que una marca genere conversación con un usuario se vuelve un tema relevante.
Aquí es importante, por ejemplo, si hacemos publicaciones en redes sociales, el que invitemos a interactuar, el hacer preguntas, el, por ejemplo, ¿y tú cada cuánto cuidas tu pelo? ¿Y tú cada cuánto cambias, Ok. no sé, tu esmalte o cosas muy básicas, pero que inviten a la audiencia a interactuar, que les hagan preguntas, que les inviten, o sea, que siempre haya un llamado a la acción, este famoso call to action. ¿Qué esperamos? Que te contesten en un mensaje, entonces invitar a la audiencia y, y cada cuánto y cómo y cuándo, siempre cerrar con una pregunta esa publicación. Cuando una marca cierra con una pregunta una publicación, está invitando al usuario a que comparta, a que interactúe. Cuando un usuario termina interactuando en las publicaciones, los algoritmos de las redes sociales los identifican como relevantes. Entonces empiezan a mostrar cada vez más esta publicación. Entonces, todas las publicaciones que sean relevantes van a salir siempre como en los primeros lugares en un timeline. Es por eso que yo siempre les recomiendo, hagámoslo interactivo para que el algoritmo de esa red social lo identifique como un tema que es importante y salga dentro de los primeros lugares cuando pues algún usuario entra a revisar sus redes sociales. Interesante lo que platicas. Es decir, el algoritmo es parte ya del negocio. Y cómo, perdón, nada más este apunte, cada red social tiene su propio algoritmo. Sobre eso, ¿cómo lo podemos entender? Es correcto. Cada red social tiene su propio algoritmo y define lo que es prioridad o no o lo que puede ser relevante o no para cada usuario de manera distinta. Aquí lo más importante es entender generalidades. Entonces, un principio básico es, si hay algo que es importante dentro de la web o que dentro de alguna red social identifica que está teniendo muchísima participación, a las redes sociales les importa el seguir generando esta interacción y seguir generando contenido. Entonces, el principio básico en cualquier red social es invitar a participar a los usuarios para que el algoritmo de cualquiera de estas los identifique como relevantes y los muestre dentro de los primeros lugares. Otro punto importante aquí, y esto no va tan aunado a una red social, sino por ejemplo en motores de búsqueda, es identificar palabras clave si es que nosotros decidiéramos abrir un blog de contenidos o la empresa decide abrir un blog de contenidos. Es importante identificar palabras clave con las que queremos que nos encuentren a través de este motor de búsqueda. Los motores de búsqueda identifican palabras que son relevantes. Aquí puede ser, por ejemplo, de alguna vertical, no sé, vayamos a la industria ferretera, ¿qué palabras clave o cuáles son las más relevantes? En la industria farmacéutica, ¿cuáles son las más relevantes? Dolor de cabeza, por ejemplo, fiebre, analgésicos. Entonces, identificar esas palabras clave para que cuando creemos contenidos, nosotros tengamos dentro de esos contenidos esas palabras clave Ujú. y por búsqueda orgánica podamos ser también súper relevantes y aparecer en los primeros lugares. De hecho, también en redes sociales, cuando un usuario hace una búsqueda de algún tipo de contenido, palabra, también si está identificado dentro de ese contenido, también se muestra. Entonces es importante que ya sea por búsqueda, por motores de búsqueda, por redes sociales, nosotros identifiquemos con qué palabras clave nos quieren encontrar. ¿Va? Súper interesante lo que nos platicas. Oye, y además de todo eso, ¿cómo le hacemos en los negocios para digamos, entender que más usuarios no necesariamente significan más ventas? ¿Cómo damos ese paso? Justo acabas de mencionar algo que es clave. No siempre más usuarios son más ventas. Es importante hablarle de manera clara a nuestro objetivo, a nuestro público meta. Entonces, tal vez nuestro público meta no es todo el universo, no son todos los internautas que existen, por ejemplo, en México en este caso. En realidad, de todos los internautas, de toda la web, de todo nuestro universo, ¿cuál es nuestro universo potencial? ¿Cuál es nuestro mercado que de verdad sí nos va a poder convertir? Por ejemplo, hablemos de una escuela. Tal vez, ¿cuántas personas pueden estar interesadas en una escuela? Supongamos que 1 millón de personas. Ujú. ¿Cuántas personas están interesadas en una escuela que sea de educación primaria? Entonces ya no es 1 millón, ya son 500,000 probablemente. Entonces aquí no importa si tu universo es muy chiquito, no te fijes tanto en llegarle al 1 millón de personas. Optimiza tu presupuesto para que las 500,000 personas que son tu objetivo sean las que te contesten, con quien vas a interactuar. Es por eso importante también mandar mensajes que precalifiquen a la audiencia, de, por ejemplo, ¿estás buscando una escuela de educación primaria? Haz clic aquí.
por ejemplo. Entonces, ahí dentro de la comunicación que yo estoy dando, le estoy diciendo al usuario que estás buscando educación primaria y aquí, por ejemplo, si es un papá que tenga un hijo en la primaria, o si es una mamá, o si es el hermano mayor, ya sabe que si es educación a nivel primaria, es a ellos a quienes les está hablando. Pero tal vez si es un papá que tiene un hijo en el kinder, pues no tiene caso ni siquiera que yo le esté hablando a ese papá. O tal vez va a haber mi comunicación, pero tampoco tiene caso que yo me esfuerce en hablarle a ese papá. O Entonces, si tiene hijos grandes también. es correcto. Entonces aquí, y hay muchas marcas que se frustran, o muchos negocios medianos, pequeños, que se empiezan a frustrar porque no todo el mundo le está dando clic, o porque no todo el mundo se está uniendo a mi conversación, o porque no todos me están hablando. Aquí es importante identificar que tal vez pues no todos son tus clientes objetivo, no todos son tu target. Entonces, entre más optimicemos los presupuestos, que aquí es muy importante, sobre todo para negocios medianos, el que optimicemos presupuestos, el que no gastemos por gastar, el no nos queramos ver en todos lados. De repente puede ser como el dueño del negocio de que es que acabo de abrir la red social y yo no estoy viendo el anuncio. Es que Ujú, probablemente ni siquiera eres tú target de tu negocio, ¿no? Por ujú. eso no lo estás viendo, pero hay que preocuparnos porque los usuarios que son como el público meta de sus negocios sean las personas que sí están viendo esa comunicación, ya sea en redes sociales, en algún blog, algún video, etcétera. Entonces, aquí siempre es importante. Por eso te decía que el primer paso y el primer punto y con lo que abrí la conversación es que el negocio entienda cuál es su público objetivo. Después de que entendamos quién es nuestro público objetivo, podremos desencadenar justo la estrategia, los canales, si van a ser las redes sociales, el blog, si van a ser los videos, si va a ser algún contenido, justo que tenga algún storytelling, alguna continuidad, o sea, podremos definir y desencadenar toda la estrategia, pero es importante, cerrando justo esta pregunta que me hacías, el que no se frustren de no llegarles a todos, sino que más bien se preocupen por llegarle a su público objetivo. Muchas gracias, Linda Ruiz. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Internauta para despejarnos todas estas dudas y invitamos a nuestros amigos usuarios que tengan un negocio a que se metan a este mundo de las redes sociales. Linda Ruiz es directora regional de MGID. Por favor, antes de pasar a la última pregunta, me gustaría que les dieras un último mensaje, dónde te podemos localizar, básicamente qué hacen en MGID y que nos puedas un poquito platicar. Perfecto, me pueden localizar en mis redes sociales, digo en LinkedIn, que es el que les voy a compartir. Buscan Linda Ruiz Ugalde en LinkedIn y me pueden mandar algún mensajito, me pueden escribir y con gusto pues podemos asesorarlos. Y Perfecto. en JD en específico somos una plataforma, somos plataforma de origen ucraniano, somos tecnología como tal y hacemos, esta tecnología lo que hace es llegar a diferentes usuarios a través de la Open Web. Llegamos dentro de diferentes sitios que estos sitios se conectan a nuestra plataforma y a través de estos sitios que se conectan a nuestra plataforma, que son como nuestros medios o publishers afiliados, las marcas se pueden sumar y distribuir pues publicidad a través de contextualización dentro de esta Open Web. ¿Cómo contextualización? Esto quiere decir, de acuerdo a lo que esté leyendo el usuario, nosotros llegamos a impactarlos con nuestros diferentes formatos que tenemos dentro de plataforma. Por eso te decía que, pues, el mensaje o los mensajes previos o algunos de los consejos que te decía es, siempre es importante el poder llegar, pues, de una manera muy puntual a los usuarios o de poder identificar quién es mi usuario potencial. Esto es lo que hace la plataforma. Llegamos de una manera clave a los usuarios, identificando cuáles son estos usuarios potenciales de acuerdo al tipo de contenido que estén leyendo. Súper interesante lo que nos platicas. Pues te agradecemos mucho y por último te quiero preguntar, volviendo al tema de los negocios y su incursión en las plataformas de redes sociales, ¿qué pasa cuando sobresalimos solamente en una red social y las demás pareciera que no avanzan de la misma manera? ¿Es posible arreglarlo? Se está hablando de una disfunción, algo está mal, si lo estamos haciendo bien, al menos en una. ¿Qué es lo que está, ante qué estamos?
Aquí lo que puede estar sucediendo es que probablemente, justo al inicio lo mencionaba, tal vez tu público objetivo no está en la red social en donde no estás teniendo el éxito correcto. Entonces, tampoco nos frustremos si en una red social no estamos teniendo el éxito, porque además cada red social está dirigida a diferentes tipos, o sea, personalidades, diferente tipo de usuarios, diferentes edades. Entonces, es importante, si ya identificamos que tuvimos éxito en una red social, entonces es más, promocionemos contenidos o hagamos promociones también dentro de esa red social, proporcionemos valor ya dentro de esa red social en donde sabemos que tenemos relevancia, promovamos este contenido que sea relevante, que sea útil, demos consejos, eduquemos a nuestra audiencia, demostremos que somos expertos con nuestro producto o servicio para que si ya en esa red social tenemos ese engagement o el usuario está ya interesado en nuestro producto, pues lo podamos explotar. Más bien, si en alguna otra red social no tenemos ese éxito, igual y podemos también cambiar esa estrategia. Tal vez no tengamos que ser tan educativos en esa red social, sino más bien comuniquemos más promociones. Démosle tal vez la vuelta, pero si al final vemos que en esa red social ya promocionamos, dimos contenido de valor, hicimos historias, nos mostramos como expertos, pero no estamos teniendo el éxito correcto, tal vez la audiencia de esa red social no sea la apropiada. Pero aún así, seamos constantes dentro de la red social en donde ya tuvimos ese éxito. Y probablemente al inicio, porque a muchos les pasa que en un inicio se empiezan a frustrar si no ven el éxito. No Claro. importa. Mantengamos esa consistencia y ya después de normalmente los usuarios o todas las plataformas tardan de 1 a 3 meses. Entonces, evaluemos en un periodo de 1 o 3 meses, siendo consistentes, si de verdad es la red social o no correcta para su marca. Pero todo nace desde el primer punto que les decía. Identifiquemos a la audiencia. Una vez identificando a la audiencia, podremos determinar en qué red social sí seremos relevantes o no. Es importante y cierro igual esta pregunta, el diversificar formatos, el que no solo nos encasillemos en una sola red social. Es importante que podamos tener blogs, videos, podcasts, infografías, o publiquemos en redes sociales. Sí es importante el poder tener un ecosistema completo. Pero si una vez pasados estos 3 meses vemos que no hay éxito tal vez en alguno de estos formatos, eliminemos ese formato porque probablemente no se adecue a mi público objetivo ni tampoco al negocio que nosotros estemos teniendo. Tres Y meses. yo les recomiendo siempre de 1 a 3 meses y Ok. hagamos mediciones, que esa es una de las grandes virtudes de la parte digital. En el mundo offline, antes no podíamos medir la efectividad de la comunicación, era La publicidad, claro. mensaje publicitario, pero no se Ujú. medía. No Sí. sabíamos si teníamos una respuesta positiva, si era una respuesta negativa, no sabíamos nada. Hoy en día es una gran virtud del mundo digital, que se puede medir. Entonces podemos medir y podemos hacer ajustes. ¿Qué tantas visitas tuvo nuestro blog? Los tiempos de permanencia dentro de esa nota. ¿Qué nota fue más relevante? Dentro de una publicación de red social, ¿cuál tuvo más likes? ¿Cuál tuvo mayor nivel de engagement? ¿Con cuál tuvimos mayor interacción? Entonces, podemos estar haciendo mediciones y tal vez a partir de estas mediciones, el saber, bueno, con este negocio, las publicaciones donde les dábamos consejos, tuvimos mayor éxito. Pero tal vez con este otro negocio, las publicaciones en donde comunicábamos promociones, tuvimos mayor éxito. Entonces aquí no hay un recetario, no hay tal vez un paso a paso, ¿no? Un instructivo de paso 1, paso 2, sino en digital podemos hacer optimizaciones, podemos hacer cambios y ajustes que se adapten a nuestro negocio. Pero siempre es importante que, que, que nos apeguemos a este mundo de medición. En todas las redes sociales, aunque sea de una forma muy básica, podemos Ujú. medir cómo nos está yendo. Entonces, siempre metámonos a las estadísticas para saber qué es lo que nos está funcionando y qué no nos está funcionando. Igual todas las plataformas, igual si publican en algún blog, hay forma de estarlo midiendo. Entonces, métanse a las estadísticas, midan y hagan ajustes de su comunicación. Te agradecemos mucho, Linda, que hayas estado con nosotros acá. Gracias a ti, Julio, por la invitación. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.